Los CETES son la inversión más segura en México y derivado de las altas tasas de referencia marcadas por el Banco de México en los últimos años, nos hemos acostumbrado a unos rendimientos en CETES muy elevados. Pero ¿podrán seguir pagando esos rendimientos durante este 2025? Y sobre todo, ¿vale la pena seguir invirtiendo en CETES? Bienvenidos a un video más de mi canal Finanzas con Rafa. Si aún no me conoces, soy Rafa Ruiz, asesor financiero independiente, licenciado en finanzas y banca, y te invito a suscribirte a mi canal. En este video vamos a tocar 3 puntos muy importantes. El primero es entender qué es lo que hace que se mueva el rendimiento de CETES para arriba o para abajo. El segundo punto va a ser que, tomando en cuenta los rendimientos que se proyectan para CETES durante este 2025, entender, de entrada, para qué tipo de inversionista u objetivos sería esta inversión, y 2, cuál es la mejor forma de invertir en CETES. Y finalmente concluiremos con la pregunta si realmente vale la pena seguir invirtiendo en CETES durante este 2025. Todo esto de una forma muy concisa, dinámica, así que quédate hasta el final para que no te lo pierdas. Entonces, bueno, empecemos por lo primero. ¿Qué mueve el rendimiento de un CETES? Recordemos que los CETES o certificados de tesorería es una inversión donde le estamos prestando dinero al gobierno de México a cambio de un interés que nos van a pagar. Cada semana, Banco de México, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, realizan una subasta. ¡Cállese y tome mi dinero! En función de las necesidades de liquidez que tenga el gobierno de todos los distintos tipos de deuda que hay, desde los CETES hasta bonos, sudibonos, entre otros muchos tipos. Y si bien hay muchos factores que pueden influir en cuánto paga de rendimiento un CETE, se podría decir que hay dos principales. El primero, y el que por mucho va a tener un mayor peso, es la tasa de referencia del Banco de México, que poniéndolo en palabras mundanas es el costo del dinero que Banco de México va determinando. Entonces, ¿qué tanto cuesta pedir prestado dinero a corto plazo? A partir de ahí empieza entonces a subir todo lo demás, tanto las inversiones como los préstamos en las distintas categorías. En este concepto juegan indirectamente otros indicadores, como lo puede ser la inflación o el crecimiento económico, ya que recordemos que Banco de México tiene su mandato de tratar de tener la inflación en un 3% con un rango de más o menos un punto porcentual, por lo que si la inflación empieza a subir demasiado, Banco de México se ve obligado a subir sus tasas, y si la inflación empieza a bajar, Banco de México tiene flexibilidad para poder recortar sus tasas y así fomentar más el crecimiento económico. En segundo lugar, como su nombre lo dice, es una subasta. Que suba para reclamar lo que ganó. Sí. Y como cualquier subasta, entre más demanda haya del bien, que en este caso serían los CETES, estamos hablando puntualmente de a un año, pero del plazo que sea, pues obviamente entonces entre mayor demanda haya, menos va a ser el rendimiento, porque quiere decir que los demandantes están dispuestos a asumir un rendimiento más bajo con tal de ser quienes se lleven ellos la deuda, y viceversa si no hubiera tanta demanda. Para efectos de este video y de responder la pregunta de si conviene seguir invirtiendo en CETES durante este 2025, lo más importante que entiendan es que si Banco de México o Banjico, como también se le conoce, baja sus tasas de rendimiento, también van a bajar las tasas de rendimiento de CETE, y viceversa. Si las llegara a subir, pues subiría también el rendimiento de CETES. Pasando al segundo punto, para mí es muy importante mostrarles que el rendimiento promedio que ha pagado CETES a un año durante los últimos 10 años es de tan solo un 7.4%. Este promedio es calculado literalmente haciendo un promedio de la tasa que ha salido en la subasta de los últimos 10 años de CETES a un año. Ahora bien, si le quitáramos los últimos 3 años a este promedio y más bien contempláramos los 10 años previos a esos 3 años, estaremos hablando de que el rendimiento de CETES promedio de ese periodo bajaría a un 5.28%. Para que se den una idea, hubo una subasta en agosto del 2014 donde CETES a un año salió pagando el 3.01% anual. Y la última vez que CETES a un año estuvo pagando menos del 4% fue en febrero del 2016. Entonces, habiendo dicho esto, ¿para qué tipo de inversionista u objetivos sería esta inversión? En general, podemos decir que CETES va a ser una inversión por excelencia para un perfil muy conservador. Para objetivos de corto plazo, es decir, un año o menos, sabemos que sea cual sea nuestro perfil, es importante estar en un instrumento de renta fija. Sin embargo, dentro del universo de instrumentos de renta fija, habiendo SOFIPOS, otro tipo de financieras, tanto reguladas como no, pues vamos a ver que CETES dentro de todas estas es la más conservadora y generalmente la que
que menos paga. De hecho, si hay una inversión que te paga menos que CETES, simplemente no te la recomendaría porque no hace sentido desde un punto de vista financiero. En el mediano y largo plazo, la verdad es que ni se diga, tomando en cuenta que CETES puede llegar a pagar, o históricamente ha llegado a pagar, menos de un 4%, y que estamos hablando que es exactamente la misma inversión, solo que en un momento de la historia de los últimos 10 años distinto, pues realmente solo se justificaría que un inversionista esté con un rendimiento tan bajo si es muy conservador y está buscando preservar su capital, y ese es su principal objetivo. Es decir, no quiero asumir ningún riesgo, lo único que quiero es conservar el poder adquisitivo de mi capital. Obviamente en perfiles un poquito más agresivos o moderados, si el porcentaje de CETES fuera menor, se puede entender que incluso es hasta como una bolsita de liquidez para aprovechar oportunidades del mercado. Pero insisto que para un perfil moderado o agresivo habría otros instrumentos de renta fija que pueden sustituir esta parte de tener un porcentaje de un portafolio global en instrumentos de renta fija. Hasta este punto, haber entendido y explicado todo lo anterior era indispensable para poder responder la siguiente pregunta: ¿cuál es la mejor forma de invertir en CETES en estos momentos y en este contexto? Pero antes de responderla, te tengo una pregunta a ti. ¿Te gustaría ganar dinero mientras haces una diferencia en la vida de otros? Sabemos que los seguros son fundamentales para proteger el patrimonio, la salud y la vida de las personas. ACF, el patrocinador de este video, tiene más de 74 años de experiencia capacitando a asesores de seguros. Si estás buscando generar nuevas fuentes de ingresos y ayudar a las personas, te recomiendo agendar una llamada con el equipo de ACF para que puedas descubrir cuánto puedes llegar a ganar en tu primer año. Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias al patrocinador de este video. Continuamos. La realidad es que la mejor forma de invertir en CETES depende del ciclo de tasas que estemos viviendo en cada momento. Cuando estábamos en el ciclo de alza de tasas, como lo vas a poder ver aquí en pantalla, que fue aproximadamente de julio del 2021 a abril del 2023, era mejor estar invirtiendo ya sea en un fondo tipo Bondía que va renovando constantemente los instrumentos de inversión que tiene dentro de su panza, o ya sea por nuestra cuenta estar invirtiendo en CETES pero a plazos más cortos. ¿Por qué? Porque pues si cada casi que 2-3 meses la tasa de referencia está subiendo, eso quiere decir que cada vez van a ir pagándonos más los CETES, y por lo tanto no hace mucho sentido amarrar todo un año con una tasa más baja sabiendo que va a seguir subiendo. Sin embargo, cuando vamos en un ciclo de tasas a la baja como es en estos momentos, lo ideal es poder amarrar cuanto antes la tasa al mayor plazo posible de acuerdo a tus objetivos y horizontes de inversión, para que puedas así ya garantizar ese rendimiento que es muy probable que sea más alto en estos momentos que en el futuro. Aquí, para clientes incluso con un perfil un poco más moderado o agresivo, puede hacer sentido invertir no necesariamente en CETES, sino en otros instrumentos que tengan una correlación negativa con lo que son las tasas de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si las tasas de referencia bajan, el instrumento de inversión se beneficia. Ejemplos de esto pueden ser los bonos, más o menos en un periodo de 10 a 20 años. No quiere decir que los demás no tengan esta sensibilidad, pero pudieran ser los que más sensibilidad van a tener en un lapso de 4 o 5 años. Y estos, al final del día, estás amarrando una tasa alta de pago de cupón en estos momentos, pero también vas a poder capitalizar una ganancia de capital en unos años cuando las tasas todavía estén mucho más bajas. U otro ejemplo de instrumento con esta correlación negativa pudieran ser las fibras, que ya sabemos que las fibras, aunque son un instrumento de renta variable, la mayor parte de su rendimiento viene por el pago de una distribución. Entonces, si ese yield que ahorita están pagando es, por decir algo, de un 10%, conforme la tasa de CETES a un año siga bajando, ese 10% se va a ir volviendo más atractivo, por lo que va a hacer que más personas empiecen, que no necesariamente son muy conservadoras, empiecen a migrar su capital de estar en CETES, donde están a lo mejor muy cómodos con ese 10%, a buscar un instrumento que les siga dando ese mismo rendimiento, y entonces es ahí donde empieza a haber más demanda por ciertas fibras y por lo tanto pudiera generarse una tendencia al alza en el precio de los certificados. Así que, habiendo dicho lo anterior, conviene seguir invirtiendo en CETES durante este 2025. Antes de darte mi respuesta, pedirte el enorme favor de que si crees que este video, ¿Qué dijo? No lo entendí bien, pero algo de que está muy alegre de vernos, ¿verdad? te está haciendo de valor y te está gustando, le des un like, porque así me ayudas a que llegue a más personas. Y si aún no estás suscrito, que lo hagas en este momento, es gratis, no te cuesta nada y de verdad me ayudas a poder seguir creando este tipo de videos. La realidad es que la respuesta, como en muchas cosas en finanza, es depende. Depende del caso de cada persona. Sin embargo, si me dijeras, no Rafa, pero a ver, dame una respuesta más general, creo que si yo tuviera que dar una respuesta general, te diría un sí contundente. Sí sigue conveniendo invertir en CETES durante este 2025, o al menos en estos momentos que
estamos grabando el video. ¿Y por qué te digo lo anterior? Yo puedo entender que traemos un sesgo, ¿sí? Porque venimos de un periodo atípico donde te digo que fueron casi 3 años de tener tasas que incluso ahorita siguen siendo altas, donde llegamos incluso a tener un rendimiento en algunas semanas por arriba del 12% en CETES. O sea, estamos hablando de un rendimiento sumamente elevado. Entonces, ¿qué pasa? Si combinas esto con que también fueron 3 años donde afortunadamente empezaron a haber muchísimos más nuevos inversionistas, pero que entraron al mundo de las inversiones entendiendo que la inversión libre de riesgo en México estaba pagando un 11-12%, la verdad es que eso no es realista y nos genera un sesgo para el momento en el que volteamos y digo, oye, a la última subasta que hubo en el momento que yo estoy grabando este video, la tasa CETES a un año salió en un 9.78%, pues ya suena bajo, ¿no? Ya es menos de ese 10% y pudiera parecer como, no, pues ya para qué, ya no es una buena inversión. Pero viendo un panorama un poco más amplio, seamos realistas, estamos hablando de que el 9.78% sigue siendo por arriba del promedio de los últimos 10 años, tomando en cuenta que los últimos 3 han sido muy altos, lo cual obviamente infla este promedio. Ya si nos vamos a quitar este factor de los últimos 3 años, sigue siendo una tasa casi que del doble de lo que ha pagado esta inversión históricamente. Por ende, si tomamos ese factor y que además la inflación a la más actualizada, que es a la primera quincena de enero, está en 3.69%, nos deja un rendimiento real del 6.09%, que es como lo que se gana por arriba de la inflación. Y a ver, esto, amigos, en muchos países ni siquiera es posible estar teniendo un rendimiento por arriba de la inflación. Honestamente, la verdad, CETES en México es una gran inversión viéndolo desde este panorama o desde esta óptica más global. Y yo sé que hay inversiones de renta fija que nos pueden pagar mucho más y las cubrimos obviamente también en este canal. No se trata de decir que esas son mejores que CETES simplemente porque pagan más. Recordemos que al final CETES es la inversión más segura de México, y para la persona que se sienta cómoda o que quiera estar en la inversión más segura pero que también quiera tener un buen rendimiento, creo que CETES sigue siendo una gran opción. Ya en el futuro, si llegamos a ver CETES otra vez cercano al 4 o 5%, pues habría que voltear a ver qué tanto pudiéramos explorar otros instrumentos de inversión para poder estar teniendo un rendimiento significativo por arriba de la inflación. Pero hoy por hoy, alguien que se sienta cómodo con CETES y quiera seguir invirtiendo ahí, la verdad está generando históricamente un muy buen rendimiento. Bueno, pues eso ha sido todo por este video. Nos vemos pronto en un nuevo.